Bienvenidos al podcast de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también a aquellas personas que nos escriben a través de las redes sociales. Hoy vamos a estar con el viceministro de Agricultura, Juan Gonzalo Botero. Con él vamos a estar hablando de los insumos agrícolas, vamos a estar hablando de cómo ha venido avanzando el Ministerio de Agricultura en todos estos temas que preocupan al sector agropecuario. Pero antes de presentarlo a él, aquí está un pequeño recuento de su hoja de vida. Para esta nueva emisión de Podcast con Ricardo Ferro, conversaremos con el doctor Juan Gonzalo Botero, viceministro de Asuntos Agropecuarios. Es ingeniero agrónomo con especialización en estudios políticos y económicos y logística de transporte internacional de mercancías de la Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda EAR de Costa Rica y de la Universidad del Norte de Barranquilla. Es conocedor del sector a nivel nacional, ya que cuenta con una amplia trayectoria en el sector agropecuario, ocupando cargos como viceministro de Desarrollo Agropecuario y Pesquero y en entidades como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Bolívar, además de la Corporación Autónoma Regional de Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena. Actualmente tiene a cargo el fortalecimiento técnico del ministerio, con el fin de apoyar su transformación como ente formulador de la política agropecuaria del país. Bienvenidos a un nuevo programa. Doctor Juan Gonzalo, bienvenido a este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Representante Ferro, a ti muchas gracias por la invitación. Hace muchos años nos conocemos. Sé de tu talento y de tu interés por los temas del sector. A todos los que nos ven en este podcast, sin lugar a dudas, mi saludo especial. Hoy creo que vamos a tratar temas muy importantes para el campo colombiano. Así es, viceministro. Viceministro, muchas gracias por acordarse de que nos conocemos hace mucho tiempo. Yo conocí al doctor Juan Gonzalo cuando ni más ni menos que era el director de Cormagdalena, de esa importante corporación que se encarga del Río Grande de la Magdalena en nuestro país, donde desempeñó una gran labor y donde dejó obras a lo largo de la cuenca del Magdalena, desde la parte donde arranca el río Magdalena hasta donde muere en aquella esquina famosa en el mundo, que es la esquina del río Magdalena con el Océano Atlántico, donde queda la ciudad de Barranquilla. Pero bueno, doctor Juan Gonzalo, hablemos de esa ley de insumos agrícolas, hablemos de esa reglamentación y esas buenas noticias que le ha dado el ministerio a los agricultores. Ricardo, lo primero que uno tiene que mencionar es que gracias al aporte del Congreso de la República, de Cámara y de Senado, Colombia es el primer país del mundo con una herramienta jurídica, legislativa, que le da la oportunidad de enfrentar la crisis que se presenta hoy en los insumos agropecuarios por el alto costo. Recordemos muy rápido las causas. Uno, la crisis del transporte marítimo internacional, además con la crisis de contenedores. Dos, el alto precio del gas natural. Los fertilizantes nitrogenados vienen del amoníaco y el amoníaco es un derivado del gas natural. Tres, el cambio en las costumbres alimenticias de los chinos. Recordemos que dejaron de comer murciélagos, iguanas, todo eso que ellos comían, para tirar su dieta a comer cerdos. Los cerdos se alimentan con concentrado animal, el concentrado animal es en base a maíz. Eso hace que el maíz haya subido de precio. Y cuatro, lo que nadie se esperaba, la invasión ilegal de Rusia a Ucrania, que nos aumenta los costos de fertilizantes, concentrados y de varios elementos de la canasta básica. La ley de insumos que ustedes aprobaron a finales del año pasado y que el presidente logró sancionar el 6 de enero de este año, tiene varios aspectos fundamentales. El primero, la reducción a cero de todos los insumos agropecuarios que se importan en el país, de sus materias primas. El segundo, la creación de un observatorio de insumos, la creación de la Comisión Nacional de Insumos Agropecuarios y, lo más importante, representante, la creación del Fondo de Acceso a los Insumos Agropecuarios, una herramienta que le permite al Gobierno Nacional
ayudar a pequeños y medianos productores para tratar de mitigar la crisis. 39 insumos agropecuarios, cero arancel. Efectivamente, los que faltaban por tener cero arancel. Te doy ejemplos: las puntillas, los clavos, semillas de pastos, materias primas para fertilizantes, quedan todas en cero. Eso sin lugar a dudas nos permite reducir el costo de los insumos, porque nuestro país es importador de materias primas y lo que hace aquí el país es mezclar esas materias primas para generar los fertilizantes. Al reducir el costo de los aranceles a cero, lógicamente en un muy corto plazo, yo aspiro que para finales del mes de mayo y del mes de junio ya se pueda empezar a notar una reducción en el costo de fertilizantes, agroquímicos y demás insumos agropecuarios en el país. Viceministro, hay una gran preocupación que tienen los agricultores en nuestro país y es la intermediación. Sobre ese tema se ha venido hablando mucho en el país, pero este gobierno particularmente se ha preocupado por lograr unir a la oferta con la demanda de manera tal que el productor pueda realmente tener la utilidad que se merece y no que esa utilidad se quede en la intermediación. Punto número uno. Y punto número dos, que pueda garantizar el productor, el campesino, cuando va a arrancar a cultivar, que va a tener un cliente el día de mañana para eso que está produciendo y que ese valor no le va a variar, de manera que no termine comprando los insumos cuando la expectativa de venta es alta y vendiendo a mucho menor costo, en donde no le da punto de equilibrio a su producción. ¿Por qué no contamos ese logro de este gobierno que me parece tan importante para el sector agropecuario? Eso que tú dices es muy importante. Cuando llegamos a este gobierno, de 100 pesos que valía un producto, 60 se iban al intermediario. Sin lugar a dudas era quien se ganaba la mayor porción de la venta de ese producto. Diseñamos un programa, hoy se llama Agricultura por Contrato, Cosecha y Venta a la Fija, en el que unimos al polo de arriba y al polo de abajo, al productor con el comercializador de manera directa. Hoy tenemos aliados comerciales como grandes superficies, tiendas de barrio, comercializadores directos del producto. Tenemos más de 700 aliados comerciales a lo largo del país. Hemos logrado, a fecha de hoy, 262.000 productores negociando de manera directa con esos aliados comerciales que le han permitido a este gobierno cerrar negocios entre productores y comercializadores por 1.7 billones de pesos. Hemos logrado colocaciones de créditos representantes solo en esa tasa superiores el año pasado a los 100.000 millones de pesos, con tasas, como te digo, subsidiadas, donde un productor por cada millón de pesos que presta solo paga 24.000 pesos entre interés y capital. Eso es regalado y es otra de las grandes bondades que tiene Agricultura por Contrato, Cosecha y Venta a la Fija. Viceministro, hablemos de la pandemia. Los agricultores colombianos, ya haciendo un balance ya de lo que fue el año 2020, el año 2021 y parte de este año 2022, ¿qué balance se puede hacer por parte del gobierno de cómo se le ayudó al sector agropecuario en la pandemia, viceministro? Lo primero, representante, fue el único sector que no paró, fue el único sector que se mantuvo trabajando permanentemente durante la pandemia con un solo objetivo: que en la mesa de los colombianos no faltara alimento alguno. Yo no sé si tú recuerdas, hubo al principio de la pandemia un miedo muy grande, la gente en los supermercados, la gente decía que iba a escasear la comida y nunca faltó plato en la comida de los colombianos, porque el sector respondió en un momento crítico de la economía. Dos, algunos pontífices del agro dicen:
es que el agro venía creciendo al 4% y solamente creció al 2.8%. Se les olvida que estábamos en medio de la pandemia más grande en los últimos 100 años, que teníamos todo cerrado y que el agro fue, con todo y eso, el único sector que logró crecimientos importantes del 2.8 y del 1.9 2020 y 2021. Pero lo más importante, representante, tanto ha demostrado el agro colombiano que puede ser el motor de la economía, que durante la pandemia más grande que hemos tenido logramos en el año 2021 la cifra de exportaciones agrícolas más altas en la historia del campo colombiano y del país. Logramos exportar 9.418 millones de dólares en productos afuera del país, liderados por el café, por las flores, por el banano, por un producto que viene creciendo y pasa de ser una apuesta hacia ya una realidad que es la ganadería de carne. Inclusive el año pasado exportamos más de 400 millones de dólares en esto. Pero le quiero dar una noticia todavía más importante para el agro. Si usted toma el mes de marzo del 2021 al mes de marzo del 2022 y cuantifica las exportaciones en ese año, hoy ya superamos los 10.000 millones de dólares en exportaciones. Y hemos logrado llevar productos tan importantes como el aguacate a Corea, a Japón, como el mango a los Estados Unidos. Nuestros productores de mango muy pronto ya con la reglamentación del ICA podrán llegar a los Estados Unidos con su producto. Y le cuento algo que el país no cree. Logramos entre 2021 y 2022 que frijol producido por pequeños productores de Santander, de Cundinamarca y de diferentes zonas del país se exporte a los Estados Unidos y esté en los supermercados de la multinacional Goya, en las estanterías de los consumidores americanos. Eso es un logro inmenso. Pequeños productores llegando de manera directa a Estados Unidos. El cacao, el limón también, que se ha potencializado. Nuestro en el cacao mundo. que tú hablas, imagínate, el año pasado hemos logrado que en el 2019 hayamos logrado el segundo lugar en el Salón Mundial del Chocolate, y el año pasado con un productor de Valencia, Córdoba, logramos repetir el segundo lugar con nuestro chocolate, uno de los mejores del mundo y con el que aspiramos continuar llegando a muchos lugares. Exportamos, Ricardo, en el 2021 veníamos de exportar 11.000 toneladas de cacao. Cerramos el 2021 con 36.000 toneladas. Más de 100 millones de dólares en exportaciones en cacao. El limón Tahití, que tú dices, hoy un limón Tahití en los mercados de Estados Unidos vale 0.68 centavos de dólar. Eso es una locura. Vamos y estamos por encima llegando. de los 2.000 pesos colombianos. Más de 150 millones de dólares en exportaciones del limón Tahití. El aguacate Hass, que yo te digo, y claro, somos el tercer productor a nivel mundial. Este año vamos a ser el segundo, y con todo lo que exporta México, México que se tenga, porque Colombia en un plazo de 2 años va a ser el primer exportador mundial de aguacate Hass. ¿Por qué, Ricardo? Por el clima que tenemos en el país. Claro. Aquí tenemos cosecha y tenemos traviesa. Ellos solo tienen una cosecha al año y eso nos da todas las ventajas para llegar a esos mercados. La mitaca, la famosa mitaca de la que hablan nuestros caficultores. Viceministro, esos productos que usted menciona y que obviamente que es hacia donde uno cree que se debería apuntar en el sector agropecuario, además por esa potencialidad que se tiene en exportación, requiere también una transición de algunos cultivos que son de plazo corto, el mismo arroz, el mismo maíz, y en donde comenzamos nosotros a ver esa oportunidad de poder hacer la transición hacia este tipo de cultivos. ¿Cómo está ayudando el ministerio a aquellos agricultores que quieren hacer esta transición
con el agravante o con la dificultad que se presenta de que van a tener un periodo muerto en ingresos que puede superar los 3 años y en algunos casos hasta los 4 años mientras hacen esa transición. Tú tocas dos cadenas muy importantes. Estamos logrando convencer a nuestros agricultores para fomentar los cultivos de ciclo corto que roten arroz con maíz. Como el arroz ha tenido una producción inmensa el año pasado, sus precios se deprimieron en algún momento. En maíz hoy tenemos toda la oportunidad del mundo. Inclusive el año pasado con nuestro proyecto Soya Maíz País logramos aumentar en un 45% el área sembrada de maíz en el país. Fueron más de 47.000 hectáreas y este año con los precios internacionales yo aspiro que el país aumente en 100.000 hectáreas el área sembrada de maíz y que podamos rotarla con arroz para regular la oferta de arroz en el país y que el arroz pueda mantener unos precios adecuados por carga. Eso se lo estamos vendiendo a productores en el país y por ejemplo ya logramos que productores del Retén Magdalena, una zona que había sido arrocera por naturaleza, siembren las primeras 400 hectáreas de maíz en esa zona para rotar el cultivo de arroz. Y a futuro, sin lugar a dudas, intercambiando estos cultivos, porque la agricultura nos da esa oportunidad de intercalar cultivos de largo rendimiento como el aguacate, como el limón, como la palma de aceite, con este tipo de cultivos de ciclo corto que les dan la caja a los agricultores para poder subsistir mientras pasan los 3, 4 o 5 años en que estos cultivos empiezan a producir. Viceministro, cuando a uno le hacen críticas sobre el tema de seguridad alimentaria en el país, sobre la necesidad de importación de productos, ¿qué se le puede contestar a esas críticas, viceministro? El país ha venido trabajando de manera adecuada en este tipo de cultivos, son cultivos principalmente de ciclo corto. Hoy somos autosuficientes en frijol, en arroz, en maíz venimos creciendo de manera muy importante y el maíz no es seguridad alimentaria. Algunos se equivocan y dicen es que importamos 6 millones de toneladas de maíz. El maíz es una materia prima para los concentrados de aves y cerdos y nosotros aspiramos muy rápidamente sustituir más de 2 millones de toneladas, además Ricardo, porque hemos logrado una alianza con Ernesto Cruz, un mexicano que logró en las áridas tierras de Jalisco rendimientos de más de 35 toneladas por hectárea. Ernesto nos asegura que este año en Colombia terminamos en 15 toneladas por hectárea, cuando hoy estamos en 5 toneladas. Hemos venido trabajando además en cebolla bulbo, en Boyacá y en Cundinamarca, la papa, que es otro de los cultivos sobre los que se quejaron porque había subido el precio en los primeros 3 meses del año. El sector agropecuario es oferta y demanda, Ricardo. Las grandes cosechas de papa son en mayo y en el segundo semestre. Hoy ya está llegando la cosecha de papa de Nariño y de Cauca. ¿Y qué pasó? Ya el bulto de papa bajó de 220.000 pesos a 170.000 pesos. Y lo ha puesto contra el que quiera, que en el segundo semestre va a volver a llegar a esos niveles que tuvimos el año pasado y vamos a tener que prepararnos para ayudarle a los agricultores a subsidiar el bulto de papa. La agricultura es un tema de oferta y demanda. Aquí somos autosuficientes. Quienes hablan de una hambruna por efecto de seguridad alimentaria, estoy seguro que el país tiene hoy las herramientas y las áreas sembradas para responder con cultivos como arroz, frijol, lentejas, papa, para que aquí no haya una hambruna como esos críticos, yo les llamo pontífices, que se creen que se las saben todas. Doctor Juan Gonzalo, ya vamos cerrando este podcast, pero para cerrar, hay 2 temas ahí que nos quedan sobre la mesa. Uno, el tema de los efectos de los bloqueos del paro del año anterior, sobre todo que hubo en determinadas cadenas productivas del país y en determinadas áreas también del sector más pecuario que agrícola. Y lo otro, el tema de la inflación.
de cómo combatir o cómo vamos a frenar esta inflación que está generando tanto temor en este año 2022. Sin lugar a dudas, representante, los paros del año pasado con los bloqueos ilegales tal vez es lo más difícil que le ha tocado enfrentar al agro colombiano en mucho tiempo. Más de 200 millones de aves muertas por efecto del paro, más de 80 millones de litros de leche tirados a la caneca porque los productores no podían sacar su leche. Cuánto aguacate se perdió porque no se podía llevar a la planta del Valle del Cauca a exportarlo. El café, tuvimos una amenaza inclusive muy importante porque no iba a llegar a los mercados internacionales. Fueron pérdidas de más de 1.2 billones de pesos en solo el paro y los bloqueos ilegales del año pasado. Y con todo y eso se nos viene la inflación, con las causas que mencionamos ahora. Yo aspiro que con la ley de insumos, que con agricultura por contrato, que con los planes de financiamiento que tenemos hoy en día, logremos frenar el aumento de los precios en el sector y con un gobierno responsable que llegue el 7 de agosto y que continúe con las políticas que venimos desarrollando, se pueda controlar el fenómeno de manera adecuada. Así es, viceministro. No es que acudamos al adagio popular de mal de otros consuelo de tontos, no. Pero sí es necesario que quede claro que esta situación de la inflación no es exclusivamente de Colombia, es una situación global, viceministro. En todo el mundo estamos viendo el fenómeno de la inflación, escasez de productos, se han subido los costos de los insumos, se han subido los costos de la canasta básica familiar. Ahí vemos al mismo presidente de los Estados Unidos tratando también de tomar medidas a corto plazo en Estados Unidos y en otros países. Inclusive, representante, esta semana Europa tuvo que tomar medidas con el aceite. Ucrania es el principal productor de aceite de girasol y ya tuvieron que restringir, por ejemplo, las compras de aceite a 2 botellas de aceite por persona. Eso nos da una potencialidad inmensa para nosotros con nuestro aceite de palma, satisfacer la demanda interna y lograr llegar a mercados que no habíamos llegado por efecto de la satanización del cultivo. Yo quiero decirles, aquí ha habido un gobierno serio, responsable, que deja una política clara en el agro, a la cual se le tiene que dar continuidad para que esto siga cambiando. De acuerdo. Bueno, el viceministro de Agricultura, el doctor Juan Gonzalo Botero. Hemos tenido también aquí invitado al ministro de Agricultura, el doctor Rodolfo Sea. Yo soy un convencido de que se ha manejado muy bien la política agropecuaria en el país. A pesar de las dificultades, hemos podido avanzar en este cuatrienio. Viceministro, muchas gracias por acompañarnos y siempre bienvenido. No, a ti mil gracias, Ricardo. Con esta amistad de tantos años todavía recuerdo ese recorrido por los municipios de tu departamento, el Tolima, donde dejamos una serie de malecones y ese recorrido marcó mi llevada en Cormandalena. A ti muchas gracias y juntos seguiremos aquí dando todo por el campo colombiano. Bueno, toca volver al Tolima, viceministro. Tenemos que volver a invitar al Tolima para que veamos todos los avances también de este cuatrienio en el Ministerio de Agricultura. Los dejo con la agenda de la semana y ya regresamos al final de este podcast. Esta semana en nuestra agenda legislativa, en plenaria de Cámara dijimos sí al informe de conciliación del proyecto de ley que busca fortalecer las medidas que promueven el empleo juvenil dentro del sector público de Colombia y de esta manera combatir el desempleo, brindando oportunidades reales para los jóvenes de este país. De igual forma, apoyamos el informe de conciliación del proyecto de ley que pretende promover la educación inclusiva en el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje, desde la primaria infancia hasta la educación media, con el fin de garantizarles de manera efectiva el derecho a la educación. Asimismo, aprobamos el informe del proyecto de ley que busca establecer casas de refugio como medida de protección y atención integral a mujeres que han sido víctimas de violencia en todas sus formas y así fortalecer la política pública en contra de la violencia hacia la mujer.
Por otro lado, apoyamos el proyecto de ley por la cual se dictan normas para la constitución y operación de las asociaciones campesinas y de las asociaciones agropecuarias para facilitar sus relaciones con la administración pública y así lograr espacios de participación para el desarrollo de planes y programas del sector campesino. Con el fin de fomentar nuevas industrias y vocación de la capital de Antioquia como eje de desarrollo de la ciencia, tecnología y la innovación en Colombia, aprobamos el proyecto de ley orgánica que tiene por objeto declarar a la ciudad de Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y así promover su desarrollo integral. También aprobamos el proyecto de ley que busca garantizar medidas afirmativas de inserción social en favor de las personas que padecen enfermedades huérfanas en situación de discapacidad que apuntan al mejoramiento de la calidad de vida en condiciones más dignas. Para finalizar, apoyamos el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Biobancos y regula el funcionamiento de los mismos, con fines de investigación biomédica, biotecnológica y epidemiológica, con el fin de solucionar problemas clínicos y biológicos relevantes que impacten positivamente en la salud y el bienestar de los colombianos. Hasta aquí este podcast. Muchas gracias por habernos acompañado y si Dios lo permite, aquí estaremos la próxima semana.